porque yo no reconozco a Papa Francisco, soy acusado de cisma. Pero mire que en realidad yo presento las pruebas que dicen exactamente el contrario. ¿Cuál es la razón lógica que tendrían que haber hecho? En primer lugar, decir, mire, usted esta prueba no vale por esta razón, esta otra prueba no vale, no vale. Anular el valor de mis pruebas con contrapruebas y después darme las pruebas de teología, de derecho canónico, de lo que quieran, por las cuales es legítimo Papa Francisco. Yo pedí eso, no lo hicieron, respondí en mi carta diciendo cómo ustedes me pueden acusar de cisma en relación a un antipapa, porque si hasta ahora no quisieron o no pudieron contradecir las pruebas que yo presenté, las tengo que retener a este punto como legítimas y como bien fundadas. Ustedes se niegan sistemáticamente a decir por qué mis pruebas no valen y eso para mí no puede que significar sino esto, que valen y ustedes no pueden contradecirla. Pero si esto es así, ¿por qué me acusan de cisma en relación a un antipapa? Eso nunca sucedió en la historia de la Iglesia. ¿Y qué es lo que pide nuestro Señor? Que mantengamos viva la fe. El apóstol San Pedro, en su primera carta, anunciaba que hacia el final de los tiempos, ¿qué cosa sucederá? Se va a perder la esperanza por el regreso de Cristo. Y entonces, la tentación más grande o el pecado más grande es quitarle el puesto a Cristo. Que yo, cuando tuve la claridad para ver la verdad, dije, yo tengo que defender la verdad porque es parte de mi misión sacerdotal. Benedicto y Francisco. Esto era algo teológicamente imposible. Acá hay algo, o se expresaron mal, dijeron mal, presentaron mal la cuestión, pero acá hay algo que no corresponde. Entonces empecé a estudiar la cuestión. Me llevó más de 2 años y 2 meses de lectura, de estudio, de reflexión. Leí una infinidad de obras, de artículos, de publicaciones, incluso online, blog, de escuchar conferencias de todo tipo, a favor, en contra, para evaluar todos estos elementos. Fui tomando apuntes, notas, porque era una cuestión personal. Y yo quería resolver para mí cómo era esta cuestión. Y fue así que terminé prácticamente coincidiendo con la muerte de Benedicto. Es el momento en el cual yo había terminado mi investigación personal y de que había llegado a una conclusión, a una certeza moral, cómo eran las cosas. Entonces, el primer elemento fundamental de donde todo surge es qué sucedió el 11 de febrero del 2013, el día en el cual Benedicto XVI lee un documento que él mismo le había dado el título de declaratio, una declaración. Eso. Entonces, lo que me había llamado la atención es que prácticamente nadie se había detenido en considerar que ese documento tenía un título muy particular dado por el Papa. Normalmente los títulos de los documentos pontificios son las primeras palabras del texto. Aquí el Papa quiso desde el principio poner un título él, que no correspondía a las primeras palabras, sino que en realidad ese título, que en la ciencia lingüística corresponde a lo que se llama el paratexto, lo que está alrededor del texto, es un modo de resumir el contenido. Y entonces eso me hizo reflexionar y pensar qué tipo de documento yo tengo delante si el Papa quiso que tuviera este título, declaración. No tengo otra cosa que una declaración. Y entonces empecé a investigar en lingüística, en la ciencia comunicativa, qué cosa significa una declaración. Y es simplemente el compartir o el manifestar a los otros una cuestión de conciencia que los otros no conocen y que yo manifiesto. Pero no significa necesariamente que yo la cuento a los demás para ponerla en obra. No, ese es otro paso distinto. Entonces, yo he pensado. Este vídeo explica y demuestra cómo Bergoglio ha sentenciado injustamente y con total abuso y descaro, sin ninguna base canónica, al padre Fernando María Cornet,
En el fondo, el antipapa Francisco y los suyos asumen que son unos impostores y que Benedicto murió siendo papa. Lo que más me entristece es esta voluntad constante de haber mentido, porque tuve desgraciadamente esta constatación que me mentían en la cara, sabiendo que yo me daba cuenta que era una mentira, no con la intención de engañarme sin que yo me dé cuenta. Me mintieron la cantidad enorme de veces, eh, y que estas mentiras vengan de ciertas personas me dio una tristeza muy profunda, porque a un cierto punto no estamos hablando más de debilidades humanas, porque yo entiendo, porque yo también soy débil, soy frágil y me puedo equivocar, me equivoqué muchas veces y todo lo demás, y entiendo a los demás porque yo, en primer lugar, soy así, lleno de miserias. Pero voluntariamente hacer ciertas cosas sabiendo efectivamente que no son justas, que no son verdaderas, que no son rectas, que no son honestas, incluso hacerlas y jactarse de ellas. Esa es una cosa que me hirió profundamente. Eh, no es una cosa fácil de aceptar interiormente. Eh, es eso lo que más me dolió de todo esto. Que para mí, visto que en ningún momento alcanzaron a contradecir ni siquiera una sola frase de mi libro, me da la tranquilidad que efectivamente lo que yo puse ahí es así. Y si es así, ¿qué valor puede tener una sanción como la que recibí? Le dejo a usted y a nuestros oyentes la respuesta. Si las cosas son así, entonces... Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Hoy es un día alegre porque nos acompaña el padre Fernando María Cornet. ¿Cómo está, padre? Muy bien, muchas gracias. Buen día para usted y para todos todos los que escuchan y siguen esta transmisión. Bueno, pues es una gran alegría contar con usted. Nosotros que venimos 5 años ya, nunca nos podíamos imaginar que íbamos a estar haciendo este trabajo, igual que usted tampoco se imaginaría que estaría en la posición en la que está ahora, pero el Señor nos lleva por sus caminos y si nos dejamos llevar, pues nos encontramos al final donde Él quiere, ni más ni menos. Si le parece, padre, vamos a empezar con una breve oración, invocación al Espíritu Santo, pedir intercesión de Nuestra Señora y a partir de ahí seguimos. Sí, especialmente rezando a la Virgen que es Madre de la Iglesia, como dijo Benedicto, Papa Benedicto al final de la declaración que invocaba la asistencia materna de María. Entonces, pongámonos en sus manos para que su Inmaculado Corazón, que ya triunfó, pueda derramar la abundancia de sus gracias sobre todos, desde el primero hasta el último. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, de acuerdo, pues entonces vamos a empezar. Bueno, le advierto que va a pasar un rato muy agradable porque tengo muchas preguntas de todo tipo para que disfrute y pasemos un rato estupendo para que la gente le conozca y puedan entender qué es lo que ha pasado. Perfecto. Bueno, pues entonces yo quiero empezar con una pregunta que no es mía, es de nuestro Señor Jesucristo y Él decía, una pregunta retórica, pero que usted nos va a responder. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Es una pregunta difícil de responder porque la respuesta implica responsabilidad. Nuestro Señor sabe lo que va a encontrar cuando vuelva, pero su pregunta quiere suscitar en nosotros una respuesta que sea responsable, que al menos en nosotros encuentre todavía la fe. ¿Y qué es lo que pide nuestro Señor? Que mantengamos viva la fe. El apóstol San Pedro, en su primera carta, anunciaba que hacia el final de los tiempos, ¿qué cosa sucederá? Se va a perder la esperanza por el regreso de Cristo. Y entonces esta fe que nosotros tenemos en nuestro Señor tiene que estar indisolublemente unida al regreso triunfal de nuestro Señor. Porque es eso lo que nosotros creemos, que Él ya triunfó
y que va a volver a esta tierra para manifestar gloriosamente ante nuestros ojos que su triunfo, ya acaecido el día de la resurrección, es efectivo y va a ser permanente por los siglos de los siglos. Y entonces pidamos, cuando pensemos esta pregunta, pidamos que nuestra fe, al menos nuestra fe, se conserve íntegra, pura, pero también eficaz y operativa. Magnífico, padre. Bueno, usted como es muy devoto de Nuestra Señora, como usted bien sabe, en este canal llevamos 2 años, más de 2 años, trabajando en los mensajes de Nuestra Señora, la Virgen pura y dolorosa, unas apariciones, unas mariofanías aprobadas, con profecías, no aprobadas, perdón, con profecías cumplidas, Aprobada nunca va a estar aprobada, eso lo sabemos. Salvo, bueno, ya veremos más adelante, pero Pedro Romano y demás, esas son otras palabras ya. Fíjese que el mensaje de 24 de diciembre de 1970, la vidente ve a sacerdotes condenados en el infierno eterno y la Virgen le dice, ante la pregunta de la vidente, que por qué. La señora, Nuestra Señora, le dice, porque dan la espalda al Señor. Le voy a leer parte de ese mensaje y ahora lo vamos a comentar. Dice así: me clavé de rodillas frente a la Virgen, toda espantada. Ella me dijo: no es para vosotros, porque había visto el infierno y entonces estaba espantada la vidente. La Virgen le dice: no es para vosotros. Y gritando pregunté: ¿entonces para quién? Para sacerdotes que dan la espalda al Señor, que se pongan suplicantes de misericordia al reino de Dios. Si no, el Señor no bajará a su cáliz. ¿Qué catástrofes conmueven? Si no se cumple esto, serán condenados al infierno. Señora, ¿qué es catástrofe? Derrumbamiento, respondió. Y Agustín Aranda, con respecto a esto, le dedica unas palabras a usted, padre Cornet, y dice así: el derrumbamiento acarrea condenación porque es adulterio, como en un matrimonio, pues igual, los adúlteros se condenan, la esposa de los curas es la Santa Iglesia de Cristo, unión esponsal, y el padre Cornet está pagando el precio de su fidelidad, está siendo otro Cristo. Y entonces le pregunta a Agustín esta pregunta que quiero que usted me responda. ¿Está usted siendo consciente, padre, de que la forma que tiene un sacerdote de no contribuir al derrumbamiento de la Iglesia, que acarrea condenación, es lo que usted ha hecho? Es decir, resolver, como pedía la Virgen. Resolver significa entender lo que pasa en la Iglesia, asumir lo que pasa y saber quién es Bergoglio, cómo están las cosas e incluso tener el valor públicamente de decirlo. Y por eso es por lo que usted está colaborando a que no haya derrumbamiento y por eso está siendo perseguido. ¿Es usted consciente? Mire, yo creo que la realidad es mucho más profunda. Después de muchísimos años de reflexionar sobre el sacerdocio, sobre mi vida sacerdotal, uno no alcanzará toda la vida a comprender todo, porque nuestro Señor cotidianamente manifiesta nuevos aspectos o nos hace profundizar en lo que es el sacerdocio. Es algo talmente grande que, como decía San Juan María Vianney, si uno conociera efectivamente, no lo aceptaría y moriría espantado, asustado terriblemente. Pido perdón a los que escuchan si en algún momento me sale algo de italiano, porque hace ya 25 años que estoy en Italia y prácticamente no hablo español en general, ¿no? Pero bueno, decía esto, y yo reflexionando ya hace varios años, había llegado a la conclusión: ¿cuál es la tentación peor, la más destructiva, la más demoníaca a la cual está sometido un sacerdote? La tentación más grande o el pecado más grande es quitarle el puesto a Cristo, porque el sacerdote es otro Cristo. Es más, es Cristo mismo. Uno renuncia a sí mismo para que sea Cristo presente, que Él actúe, que Él hable, que Él derrame su gracia sobre los otros. Y en situación peor es querer ocupar el lugar de Cristo, o peor aún todavía, permitir a otra cosa que ocupe el lugar de Cristo. Y entonces, en ese sentido, yo lo entiendo de espalda a Cristo. Lo dejo de lado y entonces se convierte en algo vacío, ineficaz. Es más, dañino. Daña terriblemente el mismo sacerdote y los demás cuando lo que derrama del sacerdocio, del sacerdote, no es Cristo. Cristo para nosotros sacerdote debe ser todo. No hay más, es solo eso. Y cuando uno empieza a darle el corazón un pedacito a otra cosa, empieza esa especie de adulterio. El flirtreo. Doy vueltas y vueltas y vueltas. Lo mismo no solo en el corazón, entendiendo por el corazón la mente, la inteligencia, la voluntad. Es decir,
todo mi ser. Yo no sé si lo que estoy haciendo puede responderse de esa manera, simplemente que yo, cuando tuve la claridad para ver la verdad, dije, yo tengo que defender la verdad porque es parte de mi misión sacerdotal. No importa si la verdad se va a revelar como dañina para mi buena fama, para mis cuestiones, porque yo no quiero dañar mi alma delante de Dios por haber traicionado mi misión. Dios no me eligió para anunciar la mentira, para defender la mentira, para sostener o avalar en alguna manera la mentira. Si esta es la verdad, entonces yo la defiendo incluso hasta la muerte. Hace bastante tiempo, no solamente en estos días, bastante tiempo que estoy sometido a una suerte de persecución de mucha gente que dice, no dice, insinúa, presentan, no presentan, callan. Cada uno después va a rendir cuentas a Dios de la propia vida. Yo simplemente todos los días le pido al Señor y a la Madre del Señor de mantener la fe defendiendo la verdad, no importa cuál sea. Nosotros sabemos cuál es la verdad, Jesucristo. Y sabemos porque Jesucristo nunca quiso engañar a nadie. Entonces, en su iglesia, el Señor da suficientes elementos para que podamos alcanzar la verdad. No deja esto escondido en una nebulosa, porque la fe no es el fideísmo. El fideísmo anula la inteligencia y la capacidad de la voluntad de creer en el misterio. Aquí el Señor nos da suficientes elementos para que podamos discernir cuál es la verdad. Yo lo único que hago, intento hacer y trataré de seguir haciendo mientras el Señor me dé fuerza, es decir cuál es la verdad y defenderla. Aunque eso signifique para mí mucho dolor. No me preocupo de eso porque si yo hice así a la presencia de Dios, cuando llegará el momento de mi muerte, porque llegará indefectiblemente, si dentro de poco, dentro de mucho es lo mismo, me llegará indefectiblemente la muerte, yo no quiero que al momento siguiente nuestro Señor, por no haber defendido la verdad, no me permita entrar en la gloria del cielo. Efectivamente, padre, eso es dar la espalda al Señor, es dejar a un lado la verdad, amar otras cosas que no sea la verdad, o incluso apropiarse de la gloria del Señor. Eso también es gravísimo. Un sacerdote, ni un seglar, ninguno podemos apropiarnos de la gloria de Dios. Como dice el Salmo, ¿verdad, padre? Toda la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Bueno, padre, ahora yo le quiero preguntar por una imagen que he visto de usted, muy sonriente, abrazando a San Pío de Pietrelcina. ¿Qué significa para usted este gran santo franciscano? Sí, esa fue una situación muy particular. Habían robado esa imagen que, gracias a Dios, en un día y medio, al final pudo volver. Era el momento en el cual habían venido a nuestra iglesia los carabinieri, la policía, a entregarla en custodia porque empezaba el proceso penal contra la persona que había robado. Mientras tanto, quedaba en custodia en la iglesia. Entonces era el momento en que me la entregaban. Un santo que yo cuando lo empecé a conocer, estaba en el seminario, quedé muy asombrado y muy admirado. Un santo de pocas palabras y de grande eficacia en su entrega al Señor. No pidió nada para sí, sino simplemente de ser fiel a lo que Dios le pedía. Y lo que Dios le pedía no era para nada fácil. Le pidió portar en su cuerpo y en su alma las llagas de la pasión. Mucha gente piensa, si yo lo tuviera, cuánta gente vendría, pero hay que pensar como la pensaban los santos. Toda la gente que venía admirada para ver sus llagas, para él era un tormento, porque venían a ver las llagas y no a descubrir Jesucristo. Entonces toda su misión era hacer que la gente que se acercaba a él descubriera a Jesucristo. No podía servir para otra cosa sino para eso. No para su gloria personal, sino para la gloria de Cristo. Y entonces dedicaba muchísimas horas a las confesiones, porque justamente el momento en el cual la gracia de Cristo cambiaba esos corazones y los hacía volver y redescubrir las maravillas de nuestra fe. Entonces es un santo que yo siempre admiré por lo que tuvo que sufrir, pero sobre todo por el modo en que vivió lo que Dios le había, ¿no? No es una cosa demasiado fácil. Una cosa, padre, ¿tiene usted alguna duda de que estamos viviendo ya ese periodo histórico único que San Pablo define como la gran apostasía? ¿Cree que estamos ya viviendo el tercer secreto de Fátima dentro de la gran apostasía? Creo que estamos en el ultimísimo periodo. No digo que faltan 2, 3 años, no lo digo. Digo que nos faltan 2000 años. Estamos en el último periodo, en la última fase del último periodo. No puede ya faltar mucho. Repito,
no afirmo que faltan 2, 3, 5 años, 7, pero tampoco en los próximos 2000 años. Creo que estamos en el último pedacito de la historia de los tiempos. Muchos signos son muy claros que se comienzan a manifestar que es efectivamente el último periodo. El nivel de apostasía práctica, no tanto teórica, sino práctica, es inmenso. Hay muchísima gente que, bien, no se confiesa públicamente como atea, pero prácticamente, en la vida práctica, vive como un ateo. Y eso es lo que más me asusta, particularmente en muchos consagrados, una vida práctica, cotidiana, en la cual brilla la ausencia de Dios. Bueno, y como decía el exorcista padre Gabriel Amor, la mayoría de la gente sigue a Satanás o lo sirve sin saberlo, sin darse cuenta. Exactamente. Porque el gran engaño del demonio es creer que no existe, o bien que todo lo que se puede decir en realidad es de poco valor. Otra cosa, hablando de la infiltración de la masonería eclesiástica de los enemigos dentro de la Iglesia, hay una frase, que es palabra de Dios, que dice: estaban entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿por qué esta realidad le cuesta tanto asumirla, entenderla, tanto a seglares como a sacerdotes? Y nos ayuda tanto a la vez a entender lo que pasa en la Iglesia. La infiltración masónica está muy bien documentada. No es una pía ilusión, no es una invención novelesca de algunos. Hay una serie de documentaciones muy seguras, desde al menos 1820 hasta nuestros días, donde todo esto se certifica, incluso con el aval y la autorización de algunos papas o de cardenales u obispos enviados explícitamente por el Papa. No hay que olvidar, por ejemplo, la investigación que le había encomendado el Papa Pablo VI al obispo de Canadá, Edouard Gagnon, de realizar una investigación que duró 3 años sobre la infiltración masónica en el Vaticano. Y él al final concluyó, fue publicado recientemente un libro del sacerdote norteamericano Charles Moore, que había ayudado, asistiendo, que después hará cardenal Gagnon, en esta investigación, que no podemos dudar que efectivamente esta exista. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hoy no se dice públicamente? Y probablemente porque algunos de los que ocupan los vértices estén ligados a la masonería. A la masonería no le interesa que todos sean miembros de la masonería. Le interesa que haya personas, o que sean miembros, o aunque no lo sean, que sean favorables a la masonería. Y entonces la masonería, que no solo entró dentro de la iglesia, sino también entró en todo el ámbito que circunda la iglesia, que no es parte de la iglesia, pero como pueden ser los medios de comunicación, por ejemplo, como son los gobiernos locales, regionales, nacionales, transnacionales. Hay gente, no todos son, pero hay gente infiltrada que trabaja en ese sentido. Y entonces hay una convergencia de muchos factores de poder con los que están dentro de la iglesia, que pertenecen, que están afiliados o que son favorables a la masonería por varias razones, ¿no? Porque recibieron favores, porque obtuvieron promociones gracias a ellos, o bien porque condividen, digamos, comparten las doctrinas que sostienen la masonería. También puede ser simplemente por eso, o porque les resulta simpática la masonería, pero yo creo que no se quiera poner evidentemente a la luz, porque toca intereses de algunas personas que en los vértices ocupan estos puestos. Bueno, padre, hemos visto unas fotos que usted publicó en Facebook, donde se le ve a usted con Jorge Mario Bergoglio cuando usted pensaba que era papa, porque usted había ido para saludar al papa, al que usted pensaba que era papa. A Dios gracias, él ni siquiera le miró, me contaba usted que ni siquiera le miró cuando le dio la mano. Usted se libró de esa mirada perturbadora y que esconde algunas cosas no muy buenas y que puede provocar efectos no muy buenos tampoco. ¿Qué piensa usted de eso y cuándo se dio usted cuenta de que Bergoglio no era realmente papa? Luego nos hablará de sus libros. Efectivamente, yo tuve 2 encuentros personales con Papa Francisco
y un tercero en el cual concelebré la misa con él en la capilla de Santa Marta. Estos dos encuentros fueron en el 2013 y en el 2015, cuando me consiguieron la posibilidad de estar en los alrededores del altar de la Plaza de San Pedro para una audiencia general un domingo, creo que era un miércoles, y después el Santo Padre sale de ahí y comienza a dar vueltas a saludar a los que están en la primera fila. Entonces, una de estas fotos, que no la tomé yo, sino era del Observatorio Romano, son ellos los que tomaban esas fotos, donde Papa Francisco se acerca a mí, me extiende la mano, pero yo noté una particularidad en ese momento, esta era del 2013, que él miró primero hacia su derecha, que era mi izquierda, e inmediatamente, como saltándome, miró hacia mi derecha, que era su izquierda, la otra persona que estaba ahí. Era justo esa parte, una fila de argentinos. Así que todos le hablaban en español, con la tonada de los porteños de Buenos Aires. Él los reconoció inmediatamente y bueno, los saludaba y a mí estira la mano, yo le tomo la mano mientras él cambia, salta la mirada. En ningún momento eso me llamó la atención, ni siquiera un segundo para mirarme que estaba de frente, mientras mantenía la mano estirada. Yo le besé el anillo papal, y le manifesté la devoción de toda mi familia y de la gente que conocía hacia su persona en cuanto Santo Padre. Y entonces que renovábamos nuestra fe encontrando el sucesor de Pedro. Simplemente fue eso. Después, cuando fue los 25 años, en el 2017, también nos habían regalado la posibilidad de concelebrar ese día, digamos un día en común éramos 3 sacerdotes de la diócesis con el obispo recién llegado de Sassari. Fuimos, obtuvimos esa gracia y concelebrar con el Papa. Para nosotros es el máximo. No es que para cualquiera es posible porque lo quiere. Fue un regalo que consideramos una gracia de Dios. Nos entregaron la bendición papal por nuestros 25 años, firmada por Francisco. Fue a partir del 2019, prácticamente, fines del 2019, que yo empecé a detenerme intelectualmente ante la sucesión de ciertas cosas que no encuadraban, no encajaban, y me empezaron a suscitar cada vez más preguntas. Y entonces, a partir de finales de ese 2019, comencé a trabajar en esta idea que hay algo que hay que investigar. Hasta entonces no manifesté, incluso había defendido muchas veces el Papa Francisco, porque lo consideraba el Papa. Aun cuando ciertas cosas no me gustaran, era siempre el Papa. Entonces nosotros no podemos estar en contra del Papa o rebelándonos al Papa. Sin el Papa nosotros estamos fritos, la Iglesia está frita. Es lo que decía Pablo VI en la encíclica Ecclesiam Suam. El munus petrino, cioè el oficio del Santo Padre, si no está presente, la Iglesia no puede cumplir el suyo, y entonces se destruye, se pierde, se arruina. Nosotros no podemos sin el Papa o contra el Papa. Entonces, cuando me empezaron a surgir estas dudas, si efectivamente aquí había un problema, porque hablaban de 2 papas legítimos simultáneamente, Benedicto y Francisco. Esto era algo teológicamente imposible. Acá hay algo, o se expresaron mal, dijeron mal, presentaron mal la cuestión, pero acá hay algo que no corresponde. Entonces empecé a estudiar la cuestión. Me llevó más de 2 años, 2 años y 2 meses, de lectura, de estudio, de reflexión. Leí una infinidad de obras, de artículos, de publicaciones, incluso online, blog, de escuchar conferencias de todo tipo, a favor, en contra, para evaluar todos estos elementos. Fui tomando apuntes, notas, porque era una cuestión personal. Y yo quería resolver para mí cómo era esta cuestión. Y fue así que terminé prácticamente coincidiendo con la muerte de Benedicto. Es el momento en el cual yo había terminado mi investigación personal y de que había llegado a una conclusión, a una certeza moral, cómo eran las cosas. Siempre dejando una puerta un poquito abierta, porque si alguien externo a mí no controla, puede ser que yo me haya equivocado en algo, o en mucho, o en todo. Yo no soy para mí mismo la palabra de Dios. Entonces yo sometí mi investigación a otras personas que consideraba competentes en varios campos, ¿no? En dogmática,
derecho canónico, en espiritualidad, en estas cosas, para que lean mi escrito, porque había decidido de poner por escrito y presentarlo a los otros para que otros también tengan la visión, no tengan que perder el tiempo como yo, perder el tiempo entre comillas, ¿no? Que no tengan que utilizar tanto tiempo como yo, porque, digamos, si Dios me dio ciertas competencias, bueno, yo lo utilizo no solo para mi bien, sino para el bien de los demás. Yo leí más de 500 obras distintas en 9 lenguas diferentes, y en el libro cité más de 300 autores, 310, 313, no me acuerdo exactamente, distintos autores. Es un trabajo bastante complejo y estructurado. Entonces, ponerlo a disposición. Lo hice consultar con esta gente y esta gente me dio una respuesta positiva. Es decir, que sustancialmente lo que yo decía era correcto. Mi análisis de todos estos documentos, pruebas, testigos, declaraciones, todo, era sustancialmente correcto. Bueno, usted tiene 57 años, es sacerdote desde el año 92, más de 30 años de sacerdote, y este descubrimiento en este estudio tan profundísimo, usted lo traslada a un libro que se llama Habemus Antipapam en interrogación, y luego creo que tiene otro que es En busca del munus perdido. ¿Nos puede resumir exactamente en qué cosas se basa para afirmar que tenemos delante de nosotros un antipapa? Sí, mi primera investigación, porque es una investigación, no es un libro de tesis. Un libro de tesis parte de una afirmación que después se trata de demostrar. Que se logre o no demostrar es otra cosa, pero un libro de tesis es eso. Mientras esta es una investigación, es decir, se parte de un hecho que es enigmático, oscuro, que no tiene una significación clara, y entonces se comienza a través de la técnica investigativa, que hay normas que regulan ese tipo de acción, no es que se inventa uno lo que quiere, hay modos precisos de hacerlo en los varios campos, ¿no? Sea investigación literaria, como puede ser investigación científica o investigación policial. Cuando se hacen los trabajos de la policía científica, siguen estas técnicas que ya están predeterminadas, ¿no? Entonces yo apliqué esos mismos principios tratando de buscar pruebas, indicios, elementos, testimonios, documentos que hablaran de la cuestión, o a favor o en contra, no importa, pero que hablaran de la cuestión, que presentaran elementos que tenían relación con la cuestión, y los comencé a analizar y a confrontar entre ellos, para llegar al final a una especie de conclusión en base a todas estas pruebas reunidas y catalogadas y analizadas y confrontadas con estas técnicas investigativas. Entonces, el primer elemento fundamental de donde todo surge es qué sucedió el 11 de febrero del 2013, el día en el cual Benedicto XVI lee un documento que él mismo le había dado el título de declaratio, una declaración. Eso. Entonces, lo que me había llamado la atención es que prácticamente nadie se había detenido en considerar que ese documento tenía un título muy particular dado por el Papa. Normalmente los títulos de los documentos pontificios son las primeras palabras del texto. Aquí el Papa quiso desde el principio poner un título él, que no correspondía a las primeras palabras, sino que en realidad ese título, que en la ciencia lingüística corresponde a lo que se llama el paratexto, lo que está alrededor del texto, es un modo de resumir el contenido. Y entonces eso me hizo reflexionar y pensar qué tipo de documento yo tengo delante si el Papa quiso que tuviera este título, declaración. No tengo otra cosa que una declaración. Y entonces empecé a investigar en lingüística, en la ciencia comunicativa, qué cosa significa una declaración. Y es simplemente el compartir o el manifestar a los otros una cuestión de conciencia que los otros no conocen y que yo manifiesto. Pero no significa necesariamente que yo la cuento a los demás para ponerla en obra. No, ese es otro paso distinto. Entonces yo he pensado, he reflexionado y al final he decidido comprarme una casa. Entonces llamo a mi amigo y le digo, mira, yo he pensado, he decidido después de mucho tiempo de comprarme una casa. Ese simple hecho de comunicarle no significa que ya me compré una casa. Tampoco significa que en ese momento me estoy comprando una casa.
Significa que yo le cuento una cosa que estaba aquí y que él no sabía. Un paso sucesivo y distinto es ir a la agencia inmobiliaria y comprar la casa. Llevo la plata y después o hago un cheque o pago con tarjeta de crédito y hago los documentos, el acto de compra-venta y bueno, eso. Ese es otro paso. Entonces, si yo digo declaro una cosa, es simplemente un acto comunicativo. Si digo declaro de renunciar, eso no significa renuncio. Simplemente te comunico una cosa que yo he pensado. Cuando eso se convierte en un acto operativo, un acto de renuncia, cuando empiezo a decir, bueno, declaro renunciar aquí y ahora, en este momento, y serán las consecuencias inmediatas así. Pero como toda esa parte falta, el Papa se detiene en el simple acto comunicativo. He pensado, he reflexionado y ahora le cuento mi secreto. ¿Cuál es mi secreto? Que ahora les participo. Declaro que he decidido renunciar. Y ahora viene el segundo problema, cuando él simplemente declara que no es lo mismo que renunciar, que es un acto distinto, como era acto distinto ir a la agencia inmobiliaria y comprarse la casa. Eso era un acto distinto que simplemente contarle al amigo. ¿Qué cosa sucede? El Papa cuando empieza a decir a qué cosa había decidido de renunciar, no dice que renuncia al oficio papal, al papado. ¿A qué cosa renuncia? Renuncia, dice él, ha decidido de renunciar parcialmente al ministerio, es decir, al ejercicio. Ahora, oficialmente su decisión involucraba una parte de sus actividades, no del título que él tiene como papa, no a ser sucesor de Pedro, no el príncipe de los apóstoles, no el obispo de Roma, no una parte de sus actividades, que de hecho, y esa era la cuestión que más me extrañó, ¿por qué el Papa tiene que hacer una declaración para decir lo que habitualmente hace? Porque si hay un obispo encargado de la Sagrada Coronación para los obispos, que maneja toda la cuestión de la elección de los obispos, eso en realidad lo hace el Papa, pero delegó esa misión, ese ejercicio a ese obispo y a la gente que colabora con él. Es decir, de hecho, él ya está renunciando a parte de sus actividades. No es que el Papa es la máquina que hace todo, absolutamente todo en la iglesia, no. Tiene sus ministros, sus personas que son instrumento, eso significa ministro, instrumentalidad, estar al servicio de, a través de los cuales él hace. Es siempre él, a través de esos instrumentos. Entonces, si el Papa de hecho está renunciando a un montón de cosas normalmente, ¿por qué tiene que hacer una declaración para decir lo mismo que hace desde el principio? Y entonces ahí, de nuevo, viene todo conectado que efectivamente es una simple declaración. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué cosa significaba la declaración de renunciar parcialmente al ministerio? Porque si uno ve en el documento, ahí dice que este oficio, o este munus petrino, y nombra 4 tipos de actividades. Se hace con la palabra, con las obras, gobernando la barca de Pedro, es decir, evangelizando, ¿no? Con la palabra, con las obras, no menos que sufriendo y rezando. Bueno, Y, ahí perdone que le corte, padre, ahí se estaba refiriendo más que al munus al ministerium, ¿no? Porque el munus claro, realmente, claro, claro, en italiano puede haber confusión con el término, pero en latín no hay ahora, ninguna ahora confusión. justamente le iba a explicar eso. El Papa dice, bueno, que mi oficio papal se desarrolla en estas 4 cosas. Y entonces él dice que había decidido renunciar a 2 de esas cosas, nombra una tercera que va a mantener, lo de la oración, y más adelante, en un discurso siguiente, en los siguientes días, va a hablar que él va a permanecer sufriendo a los pies de la cruz. Es decir, esa cuarta que había dejado en suspenso con la declaración. Entonces, hay una renuncia. Pero ¿cómo es que el Papa puede renunciar a eso en realidad? Como dijo el periodista Andrea Chonchi, estaba anunciando veladamente que él habría sido bloqueado en el ejercicio activo de gobernar y de hablar, las dos con las palabras y con las obras, entrando en lo que se llama técnicamente la sede impedida.
¿no? Una especie de golpe de estado en lo cual lo bloquean, y entonces él eso no lo puede hacer más. Pero lo otro, ninguno se lo puede quitar, ninguno le puede impedir de rezar, ninguno le puede impedir de sufrir. Y entonces él dice, atención, porque yo, a pesar de que me bloquean esto, todavía me queda esto. Me queda sufrir y pregar. Y uno dice, pero ¿por qué eso de sufrir y pregar? Porque ningún otro papa parece que lo había dicho antes. Y resulta que nos vino, digamos, a la cabeza una idea, un recuerdo de cuando los padres de la iglesia hablaban de la barca de Pedro, decían, está muy bien desarrollado en este libro extraordinario de Hugo Ranner, Símbolos de la Iglesia, donde está el símbolo de la barca. Y en ese símbolo muchos padres por varios siglos insistieron en este aspecto. Jesucristo es el capitán de la barca. Y el Papa, ¿quién es? Es su timoniere, maneja el timón de la barca. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? A veces algunos padres de la iglesia decían que Jesucristo estaba en la popa, otras veces estaban en la proa, ¿no? O delante o detrás. Pero bueno, más allá de ese particular, el capitán da una orden, 30 grados a babor. ¿Qué es lo que tiene que hacer el timoniere? Que todavía lo hacen. Uno va, sale una nave comercial o militar, un submarino, lo que sea, y entonces el capitán da una orden, ¿y qué es lo que hace el timoniere? Antes de ejecutarla la repite, 30 grados a babor. Y entonces mueve el timón 30 grados a babor, o 30 grados de estribor, o adelante, atrás, a toda velocidad, cualquiera sea la orden. Entonces Jesucristo da la orden y su timoniere la repite y la ejecuta. Y entonces empezaron a llamar estos padres de la iglesia al Papa el eco. Es el eco de Cristo. Él no tiene las decisiones las toma Jesucristo. Jesucristo las dice y su vicario la repite y la pone en práctica. Es el eco. Entonces me vino en mente pensar por qué el Papa insistía en esta cuestión de sufrir y pegar. Como él es el eco, él escucha, mira y después repite lo del capitán de la nave. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el capitán de la nave cuando tenía que salvar la nave del mundo entero? Subió a la cruz, sufriendo y rezando. Porque en la cruz rezó. No nos olvidemos que él recitó el Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Escucharon las primeras palabras, pensaban que llamaba a Elías, y entonces se burlaron de él, pero él recitó el Salmo 21, que es un salmo que habla de la pasión del Mesías, que no se concluye desastrosamente, sino victoriosamente, porque al final está la victoria de Dios. El Señor recitó el salmo y después hizo incluso otra oración, de nuevo hacia el Padre, y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Rezando y sufriendo. Y son justamente los sufrimientos ofrecidos por el Hijo de Dios al Padre que obtuvieron para nosotros la salvación. No suenan solamente los sufrimientos, ¿no? Los sufrimientos que él como sumo sacerdote ofreció en ese sacrificio, en ese acto fundamental que qué cosa es, que es la misa. Porque la pasión de Cristo en la cruz es la misa, anticipada incruentamente durante la última cena y realizada cruentamente, derramando sangre y con dolor, mientras estaba crucificado en el monte Gólgota. Ahora, ¿qué es lo que hace el Papa? Él es el eco. Y entonces dice, como nuestro Señor, lo bloquean, lo meten en prisión, le impiden seguir haciendo lo que había hecho antes, con la palabra y con las obras, gobernando, y ya no puede hacer lo que hacía antes, le bloquean, y entonces le queda sufrir y pregar, y rezar. Y entonces el eco, lo mismo, me bloquean, me quitan, me impiden, quedo prisionero, pero esto no me lo pueden quitar, y entonces él reproduce en sí mismo lo del capitán de la nave. Sigue lo mismo. ¿Qué hizo nuestro Señor con su sufrimiento y sus oraciones? Salvó el mundo. ¿Qué es lo que hace ahora el vicario de Jesucristo?
con su sufrimiento y su oración, salva a la iglesia. Porque no es el Totalmente. Salvador del mundo, es el Salvador de la iglesia. Entonces, la gente cuando veía a Jesucristo crucificado, lo insultaban, no entendían, pero el Señor hizo lo mismo porque era así que habría salvado el mundo. Lo mismo lo hicieron a Benedicto. Lo insultaron, lo continúan a insultar, no lo entienden, lo persiguen, lo acusan. Los tradicionalistas, los progresistas, los de arriba, los de abajo, de izquierda, de derecha, los ateos, todo el mundo le da con todo al pobre Benedicto. Y sin embargo, sufriendo y rezando, salva a la iglesia. Porque él es el eco. Un vicario de Cristo no puede hacer algo que no le haya ordenado nuestro Señor. Aquí no entra la vida personal en los papas, porque si uno ve la historia de la iglesia, muchos papas, vida personal un poquito o bastante desastrosa. Aquí hablamos del oficio papal, de las actividades en cuanto sucesor de Pedro y fundamento de la iglesia. Y en eso ninguno se equivocó. Incluso los que son más atacados por la vida personal hicieron algunas de las cosas más importantes que tuvieron consecuencias esenciales en los siglos siguientes, ¿no? Lo mismo sucede aquí con Benedicto. Su vida personal es inmaculada. Pero más allá de eso, él había dicho que esto era parte de su oficio papal. Estas son las actividades de un papa. Y entonces yo me reservo, porque ustedes me quitan, o me van a quitar de aquí a poco, me reservo esto que no me lo van a poder quitar. Voy a estar crucificado, pero voy a sufrir y rezar para salvar la iglesia. Por ahora, solo por ahora, muchísimos no entienden. Solo por ahora. Como sucedió con nuestro Señor. Por un tiempo parecía que nadie entendía. Ni siquiera quizás San Juan Evangelista, que tenía todo claro ahí porque, bueno, la Virgen lo había agarrado, lo había encontrado, lo había llevado, se sostenían y él quería mucho al Señor y bueno, pero quizás no tenía todo claro. La Virgen sí. San Juan Evangelista un poquito menos, digamos, ¿no? Los otros no entendieron nada, huyeron, hasta que el Señor los iluminó con el Espíritu Santo en un momento determinado y empezaron a entender. Y entonces, con la fuerza del Espíritu Santo, empezaron a hablar, empezaron a evangelizar, empezaron a bautizar, empezaron a celebrar la misa en favor de todos ellos, a distribuir la comunión y todo lo demás. Y así se expandió la iglesia y así la verdad conquistó las almas para la gloria de Dios. Por eso, este es un periodo en el que hay que tener un poquito de paciencia para que este sufrimiento y esta oración, que son actos papales, explícitamente invocados por Benedicto, alcancen su eficacia. Y por eso es fundamental digamos, este tiempo, rezar y rezar mucho la Virgen que estuvo a los pies de la cruz. Y no solo al Espíritu Santo, que viene mandado por el Padre y el Hijo a consecuencia del triunfo de Jesucristo, nuestro Señor, para que esta verdad empiece a entrar en la mente de los que hoy están confundidos, engañados, o los que están obstinados. Porque aún los que hoy parecen los peores enemigos, como pasó con Pablo, ¿no? Enceguecidos y persecutores, y la gracia de Dios les puede cambiar. Entonces, incluso por estos que hoy son los peores enemigos, quizás que pasado mañana la gracia de Dios no les toque y se convierta en los grandes defensores. Porque tenemos que tener esperanza que Dios ya triunfó. Como la Virgen aseguró, mi corazón inmaculado ya ha triunfado. Entonces lo que estamos viendo no es el desastre para caer en depresión. Es simplemente, como sucedió en el tiempo de la vida de Cristo, hay un periodo, hay un pasaje, hay una especie de entre Viernes Santo y Sábado Santo, en los cuales con mucha amargura y tristeza, pero sin perder la esperanza y nuestra fe que el triunfo es de Dios y no de los enemigos de Dios, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nosotros lo que pasa si tenemos claro, pensamos que estamos ya en el Sábado Santo de la Iglesia, por lo que hemos entendido de Umbe, lo que nos ha dicho la Virgen, que aparece como dolorosa durante casi todas las mariofanías y nos va guiando en este tiempo posterior, porque identificamos la pasión de la Iglesia con la pasión del Viernes Santo que vivió en su vicario, en el Papa Benedicto. Con la muerte de Benedicto acabó el Viernes Santo de la Iglesia y empezó el Sábado Santo. Pero bueno, eso sería otro tema. Vamos a ver, yo le quería preguntar, porque ya con lo que nos ha dicho creo que es bastante, sí, la gente nos ha preguntado, su libro, ¿cómo lo pueden conseguir? Si está en español o no está en español.
No hay todavía una versión en español, está en italiano. Eh, para quien tiene una cultura media, muchas cosas no va a resultar difícil entenderlo leyéndolo en italiano, porque además hay una serie de esquemas, de fotografías, de cosas que más o menos guían en la lectura. Además, mucha de la bibliografía citada, sean libros o sean artículos o incluso páginas web de blogs, son también en español. El que lo lee con un poquito de paciencia puede darse una idea bastante general. Bien, vamos a ver si un poquito más adelante se alcanza a hacer la versión española. Hay que ver quién querría traducirlo, si hay una casa editorial que esté dispuesta a aceptar eh, este libro para presentar la versión española, ¿no? Que también me pidieron de América Latina muchísimo, escribieron con la intención de tener el libro en lengua española, ¿no? Bueno, otro tema que es lo que está de actualidad, por lo que usted se está empezando a dar a conocer o le estamos empezando a conocer mucha gente. Que le hayan calificado, le hayan declarado poco menos casi que cismático y que excomulgado. Obviamente sabemos que eso es papel mojado si Bergoglio no es papa, como nosotros pensamos que no es papa claramente. La sentencia contra usted habla de delitos contra la fe, cisma, entre paréntesis, y es firme. El decreto no utiliza el término excomunión, que suele asociarse a cisma. Usted se negó a defenderse. ¿Por qué se negó a defenderse? En realidad yo no negué mi defensa, simplemente que el modo en el que presentaron no me dio oportunidad de defenderme. Yo durante las 3 entrevistas que tuve con el señor arzobispo de Sassari, las 3 veces son los encuentros oficiales, ¿entiende? En los que tratamos la cuestión y con motivo de las cartas que me entregó, las 2 cartas, eh, yo siempre pregunté porque me dijeron, su libro es equivocado, todo en su libro está equivocado, es un error, y yo pregunté, díganme cuál es el error o dónde están los errores, cuáles específicamente, no genéricamente. Y se entiende, si ustedes me dicen que esto es un error, imagino que tendrán un fundamento, no porque a mí no me gusta, porque eso no es un argumento. El argumento es, usted está equivocado en esto porque está en contradicción con este documento de la Iglesia, con este principio teológico, con este canon del Código de Derecho Canónico. Es decir, un argumento, una respuesta seria, una objeción seria a lo que yo puse en el libro. Las 8 veces, las 8 veces que yo pregunté esto formalmente, explícitamente y claramente, las 8 veces obtuve como respuesta el silencio absoluto. El silencio absoluto. No es que me dieron una versión más o menos, no me dijeron nada. El obispo me miró, abría los ojos y cerró la boca. No pronunció ni una palabra, las 8 veces. En las 2 cartas que yo escribí, oficiales de respuesta, también pedí lo mismo y nunca me respondieron, nunca hicieron mención de esas cartas. Cuando me entregan la segunda de las cartas oficiales, en las cuales me comunican que estoy acusado formalmente de cisma y que tengo 15 días, según las, no es que fueron generosos en ofrecerme la posibilidad de defenderme, simplemente es lo que dice el procedimiento canónico, que tengo 15 días para defenderme, para presentar mi defensa. Entonces escribo una carta de respuesta oficial donde presento mi memoria defensiva, porque la situación en la que me encontraba era realmente absurda. ¿En qué consiste esta cuestión absurda? Yo publico un libro en el cual, investigando, reúno una serie de pruebas y documentos y testigos y todo eso, análisis, que son determinantes, bien fundados y más que razonables, para indicar que Jorge Mario Bergoglio no es el Papa legítimo. Y si no es el Papa legítimo, técnicamente eso se llama antipapa. Cuando uno dice antipapa, inmediatamente piensa que es una mala persona, que es un desgraciado. No, simplemente que técnicamente ocupa un lugar que no le corresponde, el del Papa no siendo el Papa. Entonces, vengo acusado de cisma justamente por el libro que contiene esas pruebas determinantes en relación a Papa Francisco. Porque yo no reconozco a Papa Francisco, soy acusado de cisma. Pero mire que en realidad yo presento las pruebas que dicen exactamente el contrario.
¿Cuál es la razón lógica que tendrían que haber hecho? En primer lugar, decir, mire, usted esta prueba no vale por esta razón, esta otra prueba no vale, no vale. Anular el valor de mis pruebas con contrapruebas y después darme las pruebas de teología, de derecho canónico, de lo que quieran, por las cuales es legítimo Papa Francisco. Yo pedí eso, no lo hicieron, respondí en mi carta diciendo cómo ustedes me pueden acusar de cisma en relación a un antipapa, porque si hasta ahora no quisieron o no pudieron contradecir las pruebas que yo presenté, las tengo que retener a este punto como legítimas y como bien fundadas. Ustedes se niegan sistemáticamente a decir por qué mis pruebas no valen, y eso para mí no puede que significar sino esto, que valen y ustedes no pueden contradecirla. Pero si esto es así, ¿por qué me acusan de cisma en relación a un antipapa? Eso nunca sucedió en la historia de la Iglesia. Tiene que ser en relación a un papa, pero aquí están las pruebas que no es el papa. Nunca obtuve una respuesta por esa carta. Nunca me llegó, porque yo tengo las pruebas que mandé por correo y las recibieron en la Sagrada Congregación para obtener la fe. El recibo oficial firmado por el oficial de cargo, ahí llegó. Si después decidieron inmediatamente tirarlo en la basura, no lo sé. Pero a mí nunca me notificaron cuándo iba a ser la primera audiencia, o la segunda audiencia, o la tercera audiencia, o al menos cuándo era el día en el cual leían la sentencia. Y sin embargo me terminaron acusando que yo en contumacia fui juzgado. Porque este es un procedimiento que puede ser ejecutado en contumacia. Pero la contumacia no es la simple ausencia del acusado, es porque el acusado no quiso presentarse. Esa es la contumacia. Pero a mí nunca me comunicaron ni dónde ni cuándo debía presentarme. No pueden decir que es por contumacia, porque yo nunca tuve notificación de ningún tipo. Y aquí la notificación no funciona si, bueno, yo le mando un mensaje SMS o un WhatsApp o un X Telegram o lo que sea, o una mail por correo electrónico. No, no, tiene que ser documento particular para ese tipo de cosas. Entonces, yo fui juzgado de esa manera en una situación absurda, porque ¿qué pruebas podía presentar si ellos no me contradecían mis pruebas? Y bueno, así un día me encontré con que me llamaban para entregarme el documento en el cual atestiguaban que ya había sido condenado por cisma, también sin indicar por cuáles razones. Yo no tuve acceso a ninguno de esos documentos, ni en el documento figura la razón por la cual yo caí en cisma. Y la sanción que me imponían por eso, reducción Bueno, radical y dispensa del celibato. bueno, está clarísimo que no tienen ningún sustento jurídico canónico de ninguna clase, todo lo contrario, se están ellos autorretratando. Me imagino que tendrá usted hecho copia absolutamente de todo y puesta a buen recaudo en otras personas por si a usted le pasara algo, Dios no lo quiera, obviamente, pero ya tratando con este tipo de gente que juega sucio, que juega con la mentira, que juega con el engaño, que, en fin, que la verdad no les importa nada, que son una pisonadora. Me imagino que tendrá todo a buen recaudo con otras personas de su confianza y, llegado el momento, sería oportuno incluso publicarlo. No sé si lo ha pensado. Hay cosas que no puedo revelar, obviamente, por estrategia con mis abogados, porque esta es una cuestión que se está tratando con mis abogados canonistas y civiles. Hay muchas cosas sobre las que se tendría que hablar, pero bueno, no puedo revelar nada de eso. Obviamente, toda la documentación del caso está en las manos de quien tiene que estar. Eso se lo puedo asegurar. Perfecto, padre, maravilloso. Bueno, vamos a seguir con algunas preguntas que yo le he anotado aquí para que podamos hablar de muchos temas. Ahora, con respecto a esta situación en la que usted se encuentra, Cuéntenos, padre Cornet, ¿cómo han sido la reacción de sus hermanos sacerdotes en el ministerio? ¿Ha recibido usted más o menos apoyos de los que imaginaba? Mire, una de las gracias más grandes que tuve en todo este tiempo, en modo particular, fueron las muestras de aprecio, de consolación, de cercanía, de comprensión, de muchísimos sacerdotes, muchísimos, muchísimos de toda Italia, muchísimos.
que se pusieron en contacto directamente conmigo por medio de otros. Eh, También de países extranjeros respecto a Italia, de América Latina, de Estados Unidos y de varios países europeos. Eh, Tuve muchísimas muestras y uno piensa que está solo y no está solo. Yo no juzgo ni doy sentencia sobre ninguno que no haya hecho lo que hice yo, porque Dios tiene sus planes para cada uno. También cada uno tiene sus tiempos. Eh, yo tardé 8 años prácticamente en empezar a darme cuenta que había algo que no funcionaba. Y bueno, Dios a lo mejor guiará en otro momento a otro después de 9, de 10, de 11 o de 11 años. O quizás mi caso sirva a otros para moverles la conciencia y plantearles para que cada uno reflexione. Yo no quiero que la gente haga lo que yo hice porque lo hice yo, sino simplemente que reflexione sobre los hechos que son objetivos. Eh, Perfecto. lo que más me entristece es esta voluntad constante de haber mentido, porque tuve desgraciadamente esta constatación que me mentían en la cara, me mentían en la cara, sabiendo que yo me daba cuenta que era una mentira, no con la intención de engañarme sin que yo me dé cuenta. Me mintieron la cantidad enorme de veces, eh, y que estas mentiras vengan de ciertas personas me dio una tristeza muy profunda, porque a un cierto punto no estamos hablando más de debilidades humanas, porque yo entiendo, porque yo también soy débil, soy frágil y me puedo equivocar, me equivoqué muchas veces y todo lo demás, y entiendo a los demás porque yo, en primer lugar, soy así, lleno de miserias. Pero voluntariamente hacer ciertas cosas sabiendo efectivamente que no son justas, que no son verdaderas, que no son rectas, que no son honestas, incluso hacerlas y jactarse de ellas. Esa es una cosa que me hirió profundamente. Eh, no es una cosa fácil de aceptar interiormente. Eh, es eso lo que más me dolió de todo esto. Que para mí, visto que en ningún momento alcanzaron a contradecir ni siquiera una sola frase de mi libro, me da la tranquilidad que efectivamente lo que yo puse ahí es así. Y si es así, ¿qué valor puede tener una sanción como la que recibí? Le dejo a usted y a nuestros oyentes la respuesta. Si las cosas son así, entonces mi conciencia está tranquila porque yo en ningún momento quise engañar a nadie. Actué honestamente sabiendo que podría traerme y me habría traído casi seguramente problemas. Yo puse mi nombre en el libro. A pesar que me habían aconsejado, mire, este es un libro peligroso, explosivo, usted no convendría. Si esta es la verdad, ¿por qué me tengo que avergonzar de ella? Si esta no es la verdad, ¿por qué me tengo que esconder para evitar una corrección necesaria? Yo creo que esta es efectivamente la verdad y bueno, la voy a defender porque me parece que efectivamente la verdad. Díganme en qué me equivoqué y me voy a corregir porque yo no quiero otra cosa que la verdad, a pesar de que la verdad es siempre dolorosa. Efectivamente, padre, efectivamente. Esto nos pasa a nosotros en el canal. En muchos vídeos nos encontramos con personas que ponen comentarios atacando, insultando, menospreciando de mala, pero sin argumentar nada. No argumentan nada con respecto al tema que hemos tratado, simplemente insultan para la defensa imposible de este falso papa. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos Le está diciendo. aseguro, si me permite, le aseguro que aún en este momento yo no tengo rencor, odio, por ninguno. Ni el que hizo, ni el que no hizo, ni el que participó, el que no participó, que miró para otro lado. No tengo ningún afecto negativo para ninguno, simplemente tristeza por algunos hechos de ciertas personas. Eso sí, me dolió encontrarme en la cara con estas cosas. No son, no son leves. Eh, Rezo por todos ellos y rezo por mí y me encomiendo a las oraciones de todos los que podrán seguir este video o esta entrevista, no solo de rezar por mí, también por ellos, por todos los que estuvieron involucrados en el proceso y por la iglesia, porque aquí lo que hay que hacer es
es tratar que la verdad, solo la verdadera verdad, no la que queremos, la que me gustaría, mas la que es objetivamente real, sea conocida y aceptada. Y si es dolorosa para algunos, paciencia, pero es, como dice nuestro Señor, solo la verdad os hará libres. Y entonces, rezar por eso, ¿no? Yo creo sinceramente en todo lo que enseñó siempre la Iglesia, no tuve ningún y no tengo ningún problema personal con Jorge Mario Bergoglio, simplemente que las pruebas que puse a disposición atestiguan, más allá de una duda razonable, que efectivamente él no es lo que dice que es. Bueno, lamentablemente las cosas objetivas dicen eso. Entonces yo también rezo por él todos los días y bueno, que Dios nos tenga todo en su gloria. Bueno, eso es un acto de valor de su parte, rezar por este señor, porque si este señor terminara siendo el falso profeta, verdaderamente puede ser hasta peligroso el vincularse espiritualmente con él. Yo prefiero hacer una oración más general, por ejemplo, pedir por la conversión de los masones. Bueno, pues eso le incluye a él. Eso le incluye a él y lo dejo en manos de Dios, ¿me comprende? En fin, hay unas palabras que usted había dicho, que decía en el vídeo último que publiqué, pero que hablaba sobre usted, decía, nosotros no podemos caer en la misma trampa de estos hijos de las tinieblas. ¿Qué quería decir exactamente con eso? Y nosotros tenemos que defender la verdad con la honestidad, con la sinceridad y con la rectitud. No podemos utilizar los mismos instrumentos para defender la verdad. Es decir, no es justo insultar, odiar, mentir para defender la verdad, que no es justo. Y entonces eso no nos haría a nosotros hijos de la luz, sino como los hijos de las tinieblas. Tenemos que ser inteligentes y prudentes, pero no podemos faltar a la honestidad, a la verdad y a la rectitud para defender las cosas. Nosotros somos diferentes o tenemos que tratar de ser diferentes en ese sentido, aun cuando eso signifique que vamos a terminar perdiendo en los juicios. Vamos a tribunales y porque yo no utilizo las trampas, termino perdiendo. Cuenta poquísimo o nada, porque el día que nos presentemos ante Dios en ese tribunal, lo que cuenta es la verdad, la justicia, la honestidad, la sinceridad, la rectitud. Eso es lo que cuenta. Aun cuando uno se haya equivocado, pero no hubo maldad y entonces no hubo pecado. Hubo simplemente error, ignorancia, debilidad, quizás fui víctima de un engaño, pero un día todos nos vamos a presentar, entonces a eso me refería, ¿no? Tenemos que utilizar las armas que son justas y rectas, como nos enseña San Pablo, y no las de los hijos de las tinieblas. Usted hablaba antes también de la verdad verdadera en relación a la diferencia con la verdad oficial. No ha dicho la verdad oficial, pero es que hay una verdad oficial, como pasa también en el ámbito político, la verdad oficial de lo que pasó, por ejemplo, en 2020. La única solución es el falso acto de amor que proponía Bergoglio para ese problema sanitario que se creó. Bueno, son verdades oficiales, versiones oficiales, pero que sabemos que son mentiras, mentiras. Entonces, eso es lo que quizá usted antes quería decir cuando se refería a la verdad verdadera, ¿no? Porque la verdad es objetiva, no es subjetiva. Es decir, tiene que haber una correspondencia en la realidad. No es lo que a mí me gusta o lo que a mí me favorece, es lo que es objetivamente, aunque eso pueda ser no, digamos, a mi favor. Yo dije la verdad verdadera y esto me provoca persecuciones. Entonces es mejor que yo no diga la verdad para evitarme las persecuciones. No. O digo media verdad para evitar después las complicaciones. No. La verdad verdadera en ese sentido es una redundancia, pero es para indicar que efectivamente es objetiva y nosotros tenemos que defender no la narración oficial, sino la verdad verdadera, objetiva y real. La que sea, basta que sea la verdad. Bueno, padre, para darnos un pequeñito descanso de todo lo que estamos hablando, su especialidad teológica, que usted veo que es un hombre que le gusta mucho estudiar, creo que son los padres de la Iglesia, ¿no? ¿Nos puede hablar un poco sobre lo que ha aprendido de ellos, algunas cositas que nos sean de interés para nuestra formación o para alentar nuestra fe, nuestra esperanza? La patrística o la patrología, digamos, estudia el periodo de los prácticamente 9 primeros siglos de la Iglesia. Los escritores eclesiásticos muchas veces fueron obispos, algunos papas, otros sacerdotes, pero también hay laicos. Muchos fueron santos y otros no canonizados, pero importantes. Lo que se produjo en esos siglos que desarrolló
los contenidos de la revelación, los que crearon o desarrollaron la disciplina de la Iglesia, las primeras leyes, las organizaciones, ritos litúrgicos, en fin, todo eso estudia la patrología o la patrística, el periodo patrístico. Esos son los padres de la Iglesia. Padres, efectivamente, se llaman los que son canonizados, ¿no? Quien no es canonizado, por ejemplo, Tertuliano no es efectivamente un padre de la Iglesia, sino es un escritor eclesiástico, ¿no? Un autor eclesiástico. Pero bueno, más allá de esos detalles, estudia todo eso. Ahora, yo cuando empecé ya en tiempo de seminario, me fascinaban algunos padres de la Iglesia. En particular me recuerdo de San Juan Crisóstomo y San Agustín, eran dos que me apasionaban. Y junto a otros compañeros nos dedicábamos a la lectura de sus obras, de estos autores. Y bueno, cuando se me dio la posibilidad de ir a estudiar a Roma y estudiar a patrística, para mí fue una gracia muy grande. Y en general hubo dos cosas que más me llamaron la atención y más me golpearon interiormente en sentido bueno. La admiración que me suscitaron estos padres de la Iglesia. Dos cosas que me hicieron redescubrir los padres de la Iglesia. La primera es la escritura, la entera escritura. Todo surgía para ellos de la escritura y nada valía si no encontraba un sustento en la escritura. Pero no mis ideas locas sobre la escritura, sino lo que efectivamente decían. Hay un texto de Orígenes donde dice en la escritura qué es lo que es el verbo que habla. Y entonces yo me acerco a la escritura, empiezo a leer y es el verbo que me habla, el verbo de Dios. Y entonces eso tiene una dimensión, una profundidad infinita porque el verbo es infinito. Y entonces la lectura y la penetración en la escritura me llevan hacia la infinitud de Dios porque es el verbo infinito que me habla. Me hizo redescubrir la escritura, cómo los padres estaban atentos a los detalles que nosotros generalmente dejamos pasar y en cambio prestan atención. Por ejemplo, le digo de uno de los padres que comentaba el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, donde empieza, después de una pequeña introducción del evangelista, el sermón de la montaña. Bienaventurados los pobres de espíritu. Ahora, las palabras justo anteriores del inicio del sermón normalmente se traduce como Jesús, nuestro Señor, tomó la palabra y dijo. Ahora, uno ve el verbo, el texto original griego, y no dice así. ¿Qué es lo que dice? Abriendo su boca, dijo. Parece casi una estupidez o una redundancia decir abriendo su boca, porque uno para hablar tiene que abrir la boca. Pero ¿qué es lo que pasa? El comentario de uno de los padres de la Iglesia dice, que era obviamente de origen griega y comentaba el texto griego. Si uno lo ve en la traducción en cualquier otra lengua no se nota, pero si uno va al texto griego original se nota lo que decía. ¿Qué es lo que decía? Antes se escuchaba el verbo que hablaba, pero a partir de la encarnación los apóstoles tuvieron la gracia de ver al verbo que habla. Y entonces eso, abriendo su boca, porque no habla por medio de otros, es el verbo encarnado que habla. No dice, pero es un detalle, no es un detalle que manifiesta la importancia de la encarnación, que la encontramos especificada en una frase que parecía redundante, ¿no? Y bueno, los padres me hicieron redescubrir la escritura, leerla con otro gusto, la atención a los detalles y sobre todo la relación entre los elementos del Antiguo y del Nuevo Testamento, como decía San Agustín, lo que en el Antiguo está escondido, está latente, en el Nuevo está patente, mientras que lo que está patente o escondido en el Nuevo está patente, en cambio, en el otro, ¿no? Esa correlación existente, no se puede entender un testamento sin el otro. Es una visión integral porque es un único acto, sucesivamente en el curso de los siglos, del paso del tiempo y todo lo demás, pero es un solo acto de revelación. El verbo habló y aquí tenemos lo que dijo. Y eso no se acaba, pasaron 2000 años y no acabamos todavía de profundizar en todo lo que hay. Porque hay todavía pasajes que no se alcanzó a descifrar de los profetas, sobre todo, pero ¿y esto qué quiso decir? Todavía no lo entendemos después de 2000 años.
Imaginamos Así es, que padre, y además cuando hay pasajes de la Biblia donde dice que queda sellado, pero algo que queda sellado es para que sea descubierto en algún momento de la historia, obviamente. sí, pero digo, todavía pasaron 2000 años, las mejores mentes de la historia del género humano, y todavía no alcanzamos a descifrar todo. Entonces, los padres me hicieron apasionar nuevamente por la escritura, a eso me refería, ¿no? Porque yo estaba en seminario y empecé a leer sistemáticamente, leí 2 veces la Biblia entera sistemáticamente. Y es como que no hubiera entendido nada antes, sino gracias a los padres es como que se me abrió la puerta y empezar a fijar cada vez que prendo un texto, agarro un texto, por más chiquitito que sea, hasta el último detalle veo si tiene relación con otras cosas, lo que era el método de los padres, me ayudó muchísimo. Y la segunda cosa que me enseñaron muchísimo todos, es a redescubrir la iglesia. Eh, Nosotros no somos nada sin la iglesia. Porque aquí no existe la relación directa Jesucristo a mí. No. Lo decía en un modo extraordinario San Ciprián de Cartago, de Cartagine, el obispo mártir. Eh, Ninguno puede tener a Dios como padre si no tiene a la iglesia como madre. Es indisoluble. Y los padres me hicieron redescubrir la maternidad de la iglesia, la necesidad de la iglesia, la importancia de la iglesia, eh, eh, como nuestra madre, como la esposa de Jesucristo y como el tesoro que nosotros tenemos que defender a una costa de nuestra vida, la iglesia de Jesucristo. Obviamente, los mismos padres me hicieron comprender el drama de los enemigos de la iglesia, externos y sobre todo internos, porque uno no entiende la importancia o el peligro de esta gente hasta que no entiende lo que está en juego. Es la esposa de Jesucristo. Imaginamos si Jesucristo ahora está desinteresado en lo que le sucede a su esposa. Está demasiado ocupado mirando las telenovelas y no sabe lo que le están haciendo a la esposa. Cómo la están pisoteando algunos, cómo la están escupiendo en la cara, cómo la tratan como si fuera una prostituta, cómo hacen a menos de la iglesia, sin ninguna importancia, como si uno pudiera llegar a Dios directamente sin la iglesia. No es posible. Los padres me ayudaron a descubrir la grandeza y la necesidad de la iglesia. Y me ayudaron a amarla en un modo nuevo, porque no es que antes no conociera, que no supiera, es como que todo empieza a ser nuevo de lo que yo tenía entre las manos. Yo agradezco muchísimo a los padres de la iglesia y les rezo siempre, son mis amigos, los llamo, ¿no? Les rezo siempre para que cada vez que leo alguna obra de ellos, lo que tengo delante de mis ojos yo lo comprenda como Dios lo quiso revelar y como Dios me lo quiso entregar. Y me ha ayudado muchísimo en todo este tiempo, porque me venían a la mente las cosas que había leído, por ejemplo, el primer tratado que escribió Tertuliano, que muchos lo critican muchas cosas, pero es un personaje importantísimo. El primer escrito que él hizo se llama Ad Martyras. Era apenas un jovenzuelo de 18, 19 años, viendo sus hermanos en la fe que lo habían metido prisioneros y lo estaban por martirizar, le escribió este tratadito muy pequeño, como si fuera una carta un poco más extensa, exhortándolos al martirio por la grandeza de la obra que estaban haciendo, de dar testimonio del amor de Cristo, de la potencia, de la gracia de Cristo, de la eficacia del sangre de Cristo, de la sangre de Cristo. Es una exhortación bellísima, bellísima. Y me acordaba de todas esas cosas y en medio de los sufrimientos o de las incomprensiones a las que uno se encuentra muchas veces sometido, me venían en mente todas esas cosas. Digo, los padres educan y educan en modo permanente. No es el simple momento cuando estaba en clase o cuando tuve que leer un trabajo para publicar como examen una obra. Gracias a Dios me vienen en el momento justo las cosas que dijeron o el modo en el que actuaron, porque son los pilares del desarrollo de nuestra fe. Sí, señor padre. Fíjese que cuando usted hablaba de que los padres nos decían que sin la Iglesia no somos absolutamente nada, yo pues recordaba que otra forma para entenderlo muy bien es somos miembros del cuerpo místico de Cristo y un miembro solo es como un miembro amputado. El miembro tiene que estar dentro del cuerpo, formar parte del cuerpo para que tenga sentido y valor. Entonces yo creo que eso nos ayuda a entenderlo perfectamente, ¿verdad? Exactamente.
Esa es justamente la posición del protestantismo. Quito de medio la iglesia y yo llego a tú per tú con el Señor. Pero no funciona así. Lamentablemente no funciona así. Es en la iglesia que yo alcanzo al Señor y es en la iglesia, porque cuando hablaban del bautismo, decían, por ejemplo, que la fuente del bautismo era a la vez sepulcro y seno. El sepulcro porque ahí muero y seno porque ahí nazco. ¿A qué cosa uno nace? Nace a la vida eterna porque muere justamente al mundo. Es la gracia que me transforma y entonces la iglesia se convierte para mí desde ese momento en madre. Y no puedo estar sin madre. Sí, padre, pero la iglesia, que sea la iglesia verdadera, la católica, no la iglesia sinodal, porque ¿qué es esta Por, iglesia sinodal que ahora nos quieren por meter? ¿Quién supuesto, transforma la iglesia católica en iglesia sinodal? ¿Puede explicar brevemente este engaño en qué consiste? por supuesto, muchos hablan de que la iglesia está ahora contaminada, arruinada, que toda esta es la iglesia que nos sirve. En realidad nosotros tenemos delante de nuestros ojos un grupo de gente relativamente reducido que ha usurpado, ha ocupado los puestos de gobierno y guían anunciando como si fueran de la iglesia y como si esto fuera doctrina de la iglesia y como si esto fuera orden de la iglesia, pero no proviene. Es lo que decía el apóstol San Juan en su primera carta que citaba usted al principio, ¿no? Estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros. Quizás un tiempo lo eran o lo fueron y después decidieron entregarse, como dirá San Ignacio de Loyola, ¿no? A seguir otro capitán y quedaron en nuestro ejército como infiltrados de otro ejército porque siguen a otro general o a otro capitán. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, cuanto antes se resuelve esta cuestión, la gran cuestión, o que le llaman la magna cuestión, ¿no? La gran cuestión, que efectivamente no tenemos un legítimo papa en estos momentos, que no fue nunca legítimo papa, y pues por la muerte de Benedicto no se convierte automáticamente en legítimo, porque esto no es una situación sanable jurídicamente, hasta que no se resuelva esa cuestión, muchos van a seguir pensando que esto lo ordena la Iglesia, que esto es necesario hacerlo porque por obediencia a la Iglesia, y no es la Iglesia. La Iglesia no podría jamás ordenar la destrucción de la fe, la contaminación en la doctrina, la negación de la revelación. Eso, la iglesia no, es imposible teológicamente que la iglesia mande eso. Y entonces, si alguien me lo manda, no es con el poder y la autoridad de la iglesia. Ahí no está la iglesia. Está otra cosa, pero no la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo tiene la misma misión de Cristo, salvar. No se puede salvar con la mentira, con la destrucción, con encaminados hacia el infierno, hijos míos. Eso no puede provenir de la iglesia. Y eso es efectivamente muchas de estas cosas que las estamos viendo y mucha gente, desgraciadamente, confundida porque no conoce este problema antecedente, cree que es lo que la iglesia, y la iglesia no puede ese tipo de cosas. Efectivamente, padre, y además, por más que se empeñen en decir, vamos a rezar por los frutos del sínodo, es que un árbol malo, dice la palabra de Dios, no puede dar frutos buenos, y como es un falso pontificado que hunde sus raíces en la mentira y en el engaño, solamente puede dar frutos malos por más que reces, falsos y mentirosos. Lo que hay que pedir es que la verdad finalmente sea conocida y aceptada, porque una cosa es conocer la verdad, pero después, es como decía el famoso cardenal Pi, que era el tío de Napoleón, ¿no? Hace falta lucidez y coraje al servicio de la verdad, lucidez para que la inteligencia vea las cosas como son, y después el coraje, la fuerza de la voluntad, porque no siempre lo que uno ve, uno se puede asustar y dar la vuelta e irse para atrás. No, aquí hay que tener lucidez y coraje al servicio de la verdad. Amén. La clave es eso, es coraje y servicio de la verdad, porque si no se cumple en ti o se puede cumplir en ti lo que dice la carta a los tesalonicenses, que Dios te envió un espíritu de confusión por no haber amado la verdad que te podía haber salvado. Esa verdad que usted ha defendido en la persona del Papa Benedicto XVI, yo le quiero dar las gracias porque esto ha sido una defensa magnífica de este ministerio que él desempeñó tan poco comprendido, tan atacado, tan insultado, de cobarde, de mentiroso, tantas cosas que le han dicho, como dice usted,
progresistas, conservadores, todo tipo de personas y de católicos y no católicos han ido contra él sin comprender la misión que el cielo le encomendó. Yo creo que no sé si habrá suficiente tiempo en la historia todavía, pero ojalá que al menos al menos por un año, digamos, se alcance a comprender la grandeza del papado de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. No solo es uno de los más grandes papas de la historia, sino yo creo que es la culminación de un grandísimo número de papas. Los que tuvimos en el siglo XX fueron uno más extraordinario que otro, que se culmina en este grande papa que creo que sea tal vez el más grande papa de la historia. No solamente por cuestiones, digamos, de orden de estudio o de ciencia sagrada, eh, la magnitud de su obra en salvar la Iglesia en este periodo de la última grande persecución, el martirio al cual él, como oveja muda llevada al matadero, aceptó. No se rebeló contra Dios, no manifestó en ningún momento amargura, tristeza, desesperación, victimismo. Al contrario, era la imagen, yo lo veía después comprendiendo estas cosas, yo lo veía y veía la imagen de Jesucristo que iba hacia la cruz. Pero no con la mirada de odio hacia un día me van a pagar y esto porque yo sé cómo va a terminar. No, lo mismo. Él hasta el final continuó sonriendo porque él sabía, los otros no, pero él sabía y lo hizo en un modo magnífico. Con todo lo que él contribuyó en la ciencia teológica y cultural y todo eso. Pero además con este supremo sacrificio es el acto más grande del papado que se haya llevado a cabo de los tiempos de San Pedro. Ojalá tuviéramos al menos un año para que todo el mundo efectivamente reconozca y dé gracias a Dios por haber suscitado un papa como Benedicto. Comprendo que se emocione, es para echarse a llorar de emoción. Es que el que tiene la gracia de entenderlo, pues claro, ve ahí el cordero, qué bien lo expresa usted, ese cordero manso y humilde que va al matadero. Bueno, es un misterio. Es el eco. Y él aceptó con gusto ser el eco de Cristo. Y si Cristo hizo así, ¿por qué él iba a hacer en modo diferente? Y entonces aceptó lo que Cristo le pedía, porque así como Cristo salvó el mundo, ahora él le pedía que salve la iglesia. Y lo hizo. Aunque Y lo ahora, hizo. por ahora, muchos no lo entiendan, tantos. Pero un día, que al menos Dios nos dé la oportunidad, que al menos durante un año, un mes, todo el mundo puede efectivamente decir qué grande que fue Benedicto, todo lo que hizo y salvó la iglesia. Tal cual, padre, qué grande fue el eco de Cristo. Vemos en él la voz del buen pastor, vemos en él el ejemplo de Cristo, a diferencia del que va disfrazado de papa, que vemos en él la voz del ladrón, el salteador, el engañador, la voz del misterio de iniquidad, la voz de la serpiente, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, padre, pero no quiero entrar en eso porque ese es un tema muy feo que ya lo hemos hablado lo suficiente. Lo que sí que quiero decirles es que usted se ordenó en el pontificado del Papa Juan Pablo II. Usted se crió con Juan Pablo II, su fe, su vocación nació con Juan Pablo II, un papa al cual le intentaron también hacer lo mismo que a Benedicto en los años 90, trataron de obligarle a renunciar para hacerle la misma jugada, pero él aguantó. Él fue también al martirio. Tenemos dos papas mártires incomprendidos, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Los dos sabían lo que había dentro de la Iglesia, los dos sabían cuáles eran las insidias de los enemigos, por eso Juan Pablo II sacó en 1983 un pequeño cambio en el Código de Derecho Canónico para que hubiera que renunciar expresamente al munus petrino para que el Papa fuera él o fuera su sucesor, tuviera una vía de escape por ahí. Muy interesante lo de Juan Pablo II, que además en el año 2002 saca los misterios luminosos, que también muchos tradicionalistas no comprenden y lo tratan con desprecio, cuando los misterios luminosos nos hablan de la mentalidad parusíaca que tenemos que empezar a cultivar. Y se van a dar 23 años el año que viene de que creara esos misterios luminosos. Curiosamente, el año que viene, cuando algunos pensamos que pueden empezar los 7 últimos años de la Iglesia, de la prueba final. Exactamente. Tenemos que agradecer estos papas que, además de digamos, de las virtudes y características personales, fueron siempre dóciles al Espíritu Santo, porque aquí Dios, cuando prometió el Espíritu Santo, efectivamente el Espíritu Santo actúa por medio de los papas. Y lo estamos viendo en los últimos tiempos. Cuánto ha actuado el Espíritu Santo a través de los papas.
llevándolos a hacer cosas que el mundo no entendió, que se enojó, incluso muchos miembros de la iglesia se enojaron y llenos de rabia y de odio contra estos papas porque hicieron ciertas o tomaron ciertas decisiones. Sin embargo, la fortaleza, en la debilidad del hombre estaba la fortaleza divina y en la miseria de los hombres estaba la sabiduría del Espíritu Santo que actuaba. Y estos últimos papas prepararon efectivamente todas las armas que nosotros hoy podemos utilizar para defender la verdad, para sostener la verdad y para conceder a los hombres que conozcan la verdad, porque solo la verdad los hará libres. Y estas son las actuaciones particulares que en su momento no se entendieron y hoy, después de tantos años, que quedaron como escondidas en un cajón del escritorio, hoy nosotros entendemos por qué estas cosas se presentaron, por qué insistieron sobre estos aspectos, por qué esto que parecía que no tenía valor, hoy tiene un valor fundamental. Y ahí uno ve el Espíritu Santo en previsión de estos tiempos, ya nos había dado por medio de los papas, porque la misión del Papa es defender la Iglesia. La misión del Papa es ayudar a la Iglesia para que cumpla su misión de salvar el mundo. Entonces le dio esos instrumentos, le inspiró esos instrumentos que hoy nosotros lo podemos utilizar, tenemos que utilizarlo. Si los papas lo dejaron, es porque Cristo quiso que eso llegara hasta nuestras manos. Entonces utilicémoslo y utilicémoslo con fe. Efectivamente, padre. Bueno, Juan Pablo II, acuérdese que también nos habló de que ya era inevitable la última batalla entre la Iglesia, anticristo y anticristo, que entraba en los planes de Dios y que teníamos que afrontarla. Quiero terminar con dos preguntas, porque ya pues vamos un poquito largos de tiempo, aunque supongo que la gente estará disfrutando mucho, seguro. ¿Cómo surgió, si me quiere contar cómo surgió su vocación y qué fue lo más clave en su vocación sacerdotal? La historia de mi vocación es un poco divertida, podemos decir, un poco infantil, pero yo doy gracias a Dios que fue así. Yo tenía aproximadamente 7 años de edad, era el monaguillo de mi parroquia y ayudaba a la misa. Entonces iba todos los días a la misa y sobre todo los domingos, y yo siempre fui más bien chicuelo, no muy alto. Y cuando tenía 7 años, menos que menos. Entonces me tapaba el altar y no alcanzaba lo que era el altar, digamos, mi altura, ¿no? A esto me refería. Entonces, a mí me daba mucha tristeza todas las misas cuando terminaban, porque nuestro párroco terminaba la misa y, bueno, daba la bendición final, el Señor bendiga en nombre del Padre, el Hijo. Y a mí me daba pena, porque decía, pobrecito, ¿y a él quién le da la bendición? Él le daba todo y a él quién le da la bendición. Y entonces yo tuve esa idea a partir de ese momento, tenía ya de hacía tiempo ayudaba a la misa, pero en ese momento empecé a pensar, digo, bueno, yo me voy a convertir en sacerdote para hacer solamente esta cosa, nada más. Ayudo misa y entonces cuando él termina la misa, ¿no? En nombre del Padre, entonces yo medio escondido le hago también la bendición y salimos todos empatados. Era para eso que yo quería ser sacerdote, ¿no? Para darle la bendición a este sacerdote que es todavía porque es bastante anciano ya, pero una persona que fue siempre extraordinaria. Yo siempre admiré, un gran sacerdote. Y yo quería ser sacerdote para ayudarlo en la misa y darle la bendición para que él también tenga la bendición durante la misa. Porque no me gustaba eso que pobrecito que él se quede sin bendición. Lo que pasa es que yo no entendía que él dando la bendición, Dios lo bendecía. En el ejercicio del ministerio, Dios lo bendice. Pero era esa mi idea. Entonces yo creciendo, siempre tuve esa idea. Después fui comprendiendo muchas cosas del sacerdocio, pero era siempre en relación a esa misma idea, ¿no? Mi misión va a ser bendecir. Y yo nunca retracté interiormente la decisión de ser sacerdote, en ningún momento, ni hasta el día de hoy, pero ni siquiera por medio segundo, un nanosegundo, nada, porque mi misión es bendecir. Y bueno, bendigo con la palabra, con los sacramentos, con mi modo de vida, con lo que sea, pero mi misión es bendecir. Entonces, es como que yo siempre cumplí, y eso me hizo feliz. Siempre cumplí esto que cuando tenía 7 años vi.
Su misión es bendecir, magnífico. Hay sacerdotes que cuando alguno le va a pedir que le bendiga, no quieren bendecir, lo cual eso es dramático, eso es una pena. Ojalá se den cuenta de su gravísimo error. Pero padre, lo que usted entonces se habrá llevado las manos a la cabeza es con fiducia supplicans, que es la bendición del pecado oficializada. ¿Qué le parece? Y eso es lo que, después de haber publicado el libro, me dio la certeza que efectivamente ahí no había, porque un papa nunca habría podido firmar o controfirmar un documento de ese tipo. No, no es posible, ahí falta lo Espíritu Santo. Lo Espíritu Santo a los papas actúa en dos maneras, positiva y negativa. Positiva en el sentido que los ilumina y los guía, les transmite, les enseña para que ellos enseñen la verdad, o sepan individuar los enemigos y cómo contrastarlos, cómo combatirlos. Y la asistencia negativa les impide hacer o decir algo que vaya contra la fe. Se den o no se den cuenta los papas de eso, porque a veces les viene la idea, pero yo podría hacer esto y después les desaparece la idea o encuentra un argumento que efectivamente, bueno, es la asistencia del Espíritu Santo para que ellos no hagan nada contra la fe, ni digan. Y ahí hay algo explícitamente, clarísimamente, contra la revelación. No es que uno no tenga, porque yo aquí traté con muchísimas personas en esa situación. Y yo nunca, cuando viene alguien desesperado, lo primero que hago, les doy la bendición en la frente. No le pregunto si es o no es creyente, si es o no es que... Le doy la bendición y bueno, quiere hablar y hablemos. Y después sale a la luz que quizás no es creyente, pero no sabía quién mejor que un sacerdote me puede... No importa, yo siempre lo primero que hacía, imaginamos, si me voy a oponer a darle la bendición, uno que veo que viene... No era ese el problema, el problema es querer bendecir el pecado, es decir, la unión pecaminosa, porque es pecado, y decir que de esa manera no es más pecado. Eso es imposible. Entonces, ahí me di cuenta que efectivamente aquí no está el Espíritu Santo, y si no está el Espíritu Santo, listo, no es papa, se acabó. Evidentemente, padre, es muy evidente que este señor no tiene la gracia de Estado, lo ha demostrado, o sea, ha hecho todo lo posible y lo imposible para demostrar, para que los más ciegos se den cuenta que no tiene la gracia de Estado. Lo que usted ha explicado lo decía también el padre Francisco José Vegara, sacerdote español, que como usted, pues está siendo perseguido, y simplemente ¿por qué? Pues por denunciar lo que está pasando en la Iglesia y decir que no es papa, y explicarlo con un manifiesto, lo explicó por qué no es papa. Y una de las cosas que decía cuando vino a este canal es decir: ningún papa en la historia de la Iglesia ha hecho lo que ha hecho este señor, y es decir una herejía elevándola a magisterio. En el caso de Bergoglio, falso magisterio, pero lo ha elevado a magisterio. Lo ha hecho con fiducia supplicans, lo ha hecho con amoris laetitia. Bueno, eso ningún papa. Hemos tenido papas en la historia que han podido decir herejías, pero nunca elevarlas al magisterio, que es lo que usted está explicando ahora. Efectivamente. Esos famosos papas que vienen acusados de herejía, en realidad manifestaron, uno privadamente en una carta que después retractó inmediatamente, era una posición privada que cuando le hicieron notar que eso retractó. Y el otro que preguntó, llamó a los cardenales y dijo, yo estoy pensando esto, ¿ustedes qué opinan? Y los cardenales lo corrigieron porque eso era contra la doctrina de la Iglesia y él retractó. Esos son los famosos casos de herejía, que no son herejía porque uno puede en un momento dado, como ese Papa, preguntar, bueno, ¿esto es así o no es mi posición? No sé, yo estoy pensando, para ser hereje hay que ser pertinaz. Pertinaz una vez que ya me dijeron que no es así por una razón obviamente fundada, no por capricho. Y yo persevero en mi error a pesar de que ya me demostraron que es un error. Entonces uno se convierte en hereje. Bueno, la gracia del Espíritu Santo asistió incluso en esos dos casos para que inmediatamente la cosa se aclarara, ¿no? Sin embargo, en el caso de hoy ya tenemos que los obispos callan, más de 5.000 obispos en todo el mundo callan ante un personaje que persiste pertinazmente en la herejía y en la blasfemia. Entonces, esto solamente se puede explicar porque estamos en la última prueba de la gran apostasía. Para mí es la única explicación. Es muy posible que sea así. Bueno, padre, muchísimas gracias. Ha sido maravilloso, pero no voy a dejar que usted se escape sin que me responda la última pregunta, que es su debilidad. Su debilidad es Nuestra Señora, nuestra Santísima Madre del Cielo, para que usted nos dé unas palabras sobre ella. ¿Qué importancia tiene en su vida? Yo le debo todo a la Virgen, todo. Y sobre todo le debo, no digo mi fe, sino eh, toda mi vida de fe. Desde el principio de mi vida la Virgen estuvo muy presente. Eh,
desde el principio, desde el día de mi bautismo, la Virgen estuvo muy presente y particularmente en los momentos más importantes de mi vida estuvo muy presente. Una de las gracias más grandes que yo tengo de la Virgen fue cuando estaba en el seminario menor, uno de los superiores ofreció al que quería de consagrarse a la Virgen del Carmen recibiendo el escapulario. Él tenía la autorización para imponer el escapulario y desde ese entonces nunca más me lo quité. Y me encomendé permanentemente siempre a la Virgen sobre todo del Carmen, con la Orden del Carmelo, con la cual estoy muy, muy ligado, porque durante un periodo en mis investigaciones acerca de los orígenes de mi familia descubrí que estaba emparentado con Santa Teresa de Jesús, eh, por medio de uno de sus parientes que fue en el continente americano y del cual yo desciendo. Y eso fue para mí una grandísima alegría porque cuando recibía lo del escapulario a Virgen del Carmen se desarrollaba en mí, gracias a Santa Teresa, devoción a San José. Y ahí encontraba todo como que se juntaba todo en un único. Y después, porque yo fui ordenado diácono un 25 de marzo, el día de la Encarnación, y me dieron la gracia del sacerdocio para siempre el día 8 de diciembre, el día de la Inmaculada, de la cual yo siempre fui muy devoto. Gracias a mi padre, que tenía una gran devoción a la Inmaculada Concepción, yo heredé de él esa devoción particular a la Inmaculada Concepción y a la Virgen de Fátima, a la cual mi padre tenía mucha devoción. Eh, Son, digamos, esos tesoros que lo tengo en mi corazón y que yo siempre que los pienso me alegran. No me entristecen, sino que me alegran. Y en los momentos más difíciles me dieron siempre alegría. Siempre esa alegría interior. No importa lo que me pasaba físicamente, los dolores, porque sufrí muchas cosas, pero yo siempre tenía esa alegría. ¿Por qué? Porque estaba ahí la Virgen. La Virgen para mí es todo. Y espero que el día de mi muerte la Virgen me presente al Señor. Bueno, no le quepa la menor duda, eso está garantizado, seguro que sí. Seguro que sí, está usted muy bien equipado, va de la mano de la Santísima Virgen María, de San José, es pariente de Santa Teresa de Jesús, que es la patrona de este canal. Empezamos el primer día, la primera emisión fue un 15 de octubre del año 2019, día de Santa Teresa de Jesús, así que nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Padre, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y gracias a todos los que pudieron seguir heroicamente por este tiempo escuchando estas palabras y me encomiendo a las oraciones de ustedes y, como dije antes, recemos también por la iglesia, no solo por mí. Yo me comprometo a rezar por usted, Arturo, el canal, la gente que colabora, que no se ve y que es importante, y también por todos los que siguen este canal para que la gracia de Dios llegue a todos y sea siempre tan fecunda. Muchísimas gracias, Padre. Contamos con sus oraciones, usted cuenta con las nuestras y si necesita cualquier otro tipo de apoyo, pues también lo tendrá porque nuestros seguidores son generosos. Así que lo que usted necesite nos lo pide. Bueno, muy bien, muchas gracias. Oh María, sin pecado concebida. Ruega por nosotros que recurrimos a ti. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos.
Juan 14, 18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.